Bienvenidos a Zona Política, el espacio donde analizamos la actualidad sin filtros y con mirada crítica. Si te interesa entender lo que pasa realmente en el país y en el mundo, este es tu lugar. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ningún análisis. Únete a la comunidad de Zona Política y seamos parte del cambio. Imaginaos por un momento un ruedo no de arena y toros, sino de escaños y discursos, donde un torero legendario se enfrenta a un ministro que parece salido de una manifestación ecologista. Sí, amigos, hoy hablamos de Morante de la Puebla contra Ernest Urtasun, un choque que va más allá de las plazas y llega directo al corazón de la política española. Porque, ¿quién iba a decir que los toros pudieran poner patas arriba al Congreso? Pero aquí estamos, en 2025, con el debate sobre si la tauromaquia es un arte milenario o un capricho cruel que hay que mandar al olvido. Y todo esto, mientras el país lidia con inflación, pensiones y mil problemas más. Pero oye, nada como un buen rifirrafe cultural para distraernos. Vamos a empezar por el principio, porque para entender este lío hay que conocer a los jugadores. Morante de la Puebla, ese torero que parece sacado de un cuadro de Goya, con su capote y su pose de artista bohemio. Nacido en la Puebla del Río, Sevilla, en 1979, este hombre ha sido el rey del toreo durante décadas. ¿Sabéis? Empezó de chaval, con 11 años ya andaba en capeas, y se convirtió en matador en 1997. Pero no es solo un torero cualquiera, Morante es el que ha revivido el toreo clásico, el de verdad, con verónicas que dejan al público boquiabierto. Ha toreado en todas las plazas importantes, Las Ventas, La Maestranza, Bilbao, y ha coleccionado orejas y rabos como si fueran cromos. Pero lo que lo hace interesante para nosotros, los que seguimos la política, es su cercanía con la derecha conservadora. Sí, señores, Morante no esconde sus simpatías por Vox. Ha dedicado faenas a Santiago Abascal, ha posado con él en fotos que circulan por redes, y hasta ha dicho en entrevistas que la política le da asco, pero que todo en la vida es político. Imaginaos, un torero que critica el sistema mientras lidia con bravos de 500 kilos. Sarcasmo modo on, porque nada dice anti-establishment como vestirse de luces y cobrar fortunas por faenas. Y ahora, del otro lado del ruedo, Ernest Urtasun. Este catalán, nacido en 1982, es el ministro de Cultura desde 2023, bajo el paraguas de Sumar, esa coalición progresista que parece querer reinventar España a base de leyes ecológicas y culturales. Urtasun viene de Más País, ha sido eurodiputado, y se ha hecho famoso por su cruzada contra todo lo que huela a tradición conservadora. ¿Recordáis cuando eliminó el Premio Nacional de Tauromaquia en mayo de 2024? Fue como si dijera, adiós, toros, que os vayáis con Franco al Valle de los Caídos. Argumentaba que no se puede subsidiar el sufrimiento animal con dinero público, y que la tauromaquia no es cultura, sino barbarie. Pero no se quedó ahí. En octubre de 2025, justo ahora, está volviendo a la carga en el Congreso con una iniciativa para quitarle la protección legal a los toros como bien de interés cultural. ¿Coincidencia? Ja, en política nada es casual. Urtasun representa esa izquierda urbana, ecologista, que ve en los toros un símbolo del pasado rancio, machista y cruel. Y mientras, publica datos de caída histórica en la asistencia a corridas, aunque el mundo taurino los rebate con fotos de plazas llenas. Sarcasmo again, porque nada como unas estadísticas manipuladas para ganar un debate, ¿verdad? Pero volvamos a Morante. Este hombre no es solo un torero, es un símbolo. En septiembre de 2025, en Madrid, demostró la vigencia de la tauromaquia con faenas que llenaron páginas de periódicos. Y luego, el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, anunció su adiós en Las Ventas. ¿Retiro definitivo? Bueno, en el toreo nunca se sabe, pero dedicó su última tarde a Abascal y a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña que defiende los toros a capa y espada. Imaginaos la escena, Morante cortando orejas, el público en éxtasis, y de fondo, políticos aplaudiendo. Nos quedamos huérfanos, decían los aficionados. Y mientras, Urtasun en su despacho, probablemente pensando en cómo acelerar el fin de todo esto. Porque el ministro no para, 9 comunidades autónomas, el Senado y la Fundación Toro de Lidia han contraatacado, defendiendo el premio y la tradición. Es un pulso constante, donde Morante representa la resistencia cultural, y Urtasun, el cambio impuesto desde arriba. Hablemos un poco más de la historia de Morante, para que veáis por qué es tan icónico. Su estilo es puro arte, verónicas lentas, chicuelinas ajustadas, muletazos profundos.
Ha sido comparado con los grandes, como Belmonte o Manolete. Pero también ha tenido sus polémicas, suspensiones por no cumplir con el reglamento, como cuando se negó a matar un toro en 2018 porque lo consideraba inválido. Y políticamente, ha sido claro. En 2020, durante la pandemia, criticó al gobierno por no apoyar al sector taurino, que genera millones en empleo y turismo. La fiesta es España, dice él. Y ahí entra el sarcasmo. Porque mientras Urtasun habla de derechos animales, Morante y sus fans recuerdan que los toros bravos solo existen gracias a la tauromaquia. Sin ella, esa raza se extinguiría. ¿Ironía? Mucha. Y en 2025, con la asistencia recuperando niveles prepandemia, según ABC, los españoles parecen desmentir al ministro. Plazas llenas en Sevilla, Madrid, Pamplona, pero cultura publica caídas históricas. ¿Quién miente? Eso es lo que analizamos aquí, sin filtros. Ahora, profundicemos en Urtasun. Este hombre no llegó al ministerio por casualidad. Como eurodiputado, impulsó políticas verdes, contra el cambio climático, y siempre con un toque animalista. En Sumar, es el que lleva la voz cantante en cultura, promoviendo diversidad, inclusión y todo lo que suene moderno. Pero con los toros, es implacable. En enero de 2025, el Senado y varias autonomías le plantaron cara, exigiendo el regreso del premio. Y él, nada, sigue adelante. Sarcasmo, porque nada como un ministro catalán diciéndole a Andalucía cómo debe celebrar sus tradiciones. Cataluña prohibió los toros en 2010, pero el Constitucional lo tumbó en 2016 por invadir competencias. Y ahora, Urtasun quiere hacerlo a nivel nacional. ¿Ambición o ideología? Probablemente ambas. Este enfrentamiento no es solo personal, es un reflejo de la España dividida. De un lado, la tradición, el campo, la identidad; del otro, el progreso, la ciudad, la ética animal. Morante, con su retiro, ha dejado un vacío, pero también un legado. Sus faenas en 2024 y 2025 fueron épicas. En Bilbao, cortó 4 orejas, en Sevilla, indultó un toro. Y siempre con ese aire melancólico, como si supiera que el fin se acerca. Mientras, Urtasun presume de datos. Asistencia bajó un 30% en 2024, dice. Pero el sector rebate, fotos de plazas abarrotadas no mienten. Y en octubre de 2025, con la iniciativa en el Congreso, el debate arde. ¿Ganará Morante desde el retiro, o Urtasun impondrá su visión? Sigamos ahondando en el contexto histórico, porque esto no empezó ayer. La tauromaquia tiene raíces en el siglo XVIII, con figuras como Pedro Romero. En España, es patrimonio cultural desde 2013, gracias a una ley del PP. Pero con el PSOE y aliados, todo cambia. En 2023, Sumar entró en gobierno, y Urtasun al mando. Su primera medida, auditar subvenciones a toros. Luego, el premio eliminado. Morante, en entrevistas, ha dicho, los políticos usan los toros para dividir. Y tiene razón. Abascal lo defiende, es libertad. Ayuso, Madrid es taurina. Hasta Feijóo del PP se moja. Sarcasmo, porque en un país con paro juvenil al 25%, priorizamos debates sobre toros. Pero oye, es lo que vende. Morante no es el único torero político. Recordad al Juli, que también critica al gobierno. Pero Morante es especial, su amistad con Abascal data de años. En 2019, toreó en Valladolid y dedicó al líder de Vox. Y en 2025, su adiós fue un acto político, para Santiago y Isabel, dijo. Mientras, Urtasun en redes, avanzamos hacia una cultura ética. Pero las encuestas dicen que el 60% de españoles ve los toros como tradición, aunque solo el 10% asiste. ¿Hipocresía colectiva? Tal vez. Y no olvidemos los rumores. Se dice que Morante podría volver en 2026, selectivamente. O que Urtasun planea prohibir corridas en menores. Actualidad pura. En octubre de 2025, el Congreso debate la ILP antitaurina. Morante, desde su finca, observa. Este es el pulso, tradición vs modernidad. Y nosotros, informándonos. Imaginad ahora el ruedo político en pleno. Urtasun sube al estrado del Congreso en octubre de 2025, con esa cara de profesor severo que tiene, y lanza su propuesta estrella: desproteger la tauromaquia como bien de interés cultural. No es un capricho de última hora,
es el remate de una estrategia que empezó con la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia en mayo de 2024. ¿Os acordáis? El ministro, con su retórica impecable, argumentó que premiar el toreo con dinero público era como subsidiar la Edad Media. La cultura debe ser inclusiva, no cruel, soltó, mientras las autonomías taurinas, desde Andalucía hasta Castilla y León, le respondían con un que te den. 9 comunidades, el Senado y hasta la Fundación Toro de Lidia montaron un frente común, exigiendo el regreso del premio. Pero Urtasun, fiel a su ideología de sumar, ni se inmutó. Sarcasmo puro, porque nada dice inclusión como imponer tu visión ética a medio país, ignorando que la tauromaquia genera 200.000 empleos directos e indirectos, según el sector, y mueve miles de millones en turismo y ganadería. Del otro lado, Morante de la Puebla no necesita escaño para contraatacar, su arma es el capote y el público. En septiembre de 2025, justo antes de su anuncio de retiro, toreó en las ventas con una faena que fue portada en todos lados. Verónicas puras, un quite por chicuelinas que erizaba la piel, y un toro noble que indultó en el final. El estadio rugía, orejas volaban, y él, con esa melena al viento, parecía decir, aquí sigo, políticos de pacotilla. Pero el clímax llegó el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, cuando en su despedida oficial dedicó la corrida a Santiago Abascal y a Isabel Díaz Ayuso. Para ellos, defensores de la tradición, proclamó ante 20.000 almas. Ayuso, que ha convertido Madrid en la capital taurina con ferias subvencionadas y plazas rehabilitadas, aplaudió desde la barrera. Abascal tuiteó, Morante es España eterna. Y mientras, Urtasun, desde su ministerio, probablemente mascullaba algo sobre simbolismo rancio. Ironía máxima. El torero se retira en lo alto, dejando un legado, y el ministro sigue en su cruzada, pero con encuestas que muestran que el 70% de andaluces defiende los toros como patrimonio. Profundicemos en las declaraciones reales, porque esto no es ficción. Morante, en una entrevista con ABC en 2024, soltó, la política me repugna, pero todo es político. Los toros son libertad, arte, y quien los prohíbe odia España. No nombra a Urtasun, pero el tiro va claro. Ha criticado abiertamente las subvenciones cortadas durante la pandemia, cuando el sector taurino se hundió sin ayudas, mientras otros lobbies recibían ríos de euros. Nos matan a disgustos, dijo en 2020, y en 2025 repite, sin toros, el campo muere. Y tiene datos. La raza bovina de Lidia, única en el mundo, solo sobrevive por la demanda taurina, sin corridas, finiquito ecológico irónico, porque Urtasun se dice ecologista. El ministro, por su parte, en el BOE de 2024 justificó la eliminación del premio, no podemos normalizar el maltrato animal. Publica informes del INE con caídas en asistencia a un 30% en 2023, dice, pero el mundillo taurino rebate con cifras de la Unión de Criadores, 1.800 festejos en 2024, plazas llenas en San Fermín, Feria de Abril. Sarcasmo, estadísticas selectivas, como cuando el gobierno presume de empleo pero esconde el paro rural. El pulso se calienta con reacciones políticas. Vox, con Abascal a la cabeza, ha presentado enmiendas para blindar los toros. Es un ataque cultural, gritan. El PP, con Feijóo y Ayuso, se suma, Madrid destina millones a la tauromaquia, y Ayuso ha dicho, mientras yo sea presidenta, las ventas no cierran. Hasta el PSOE, en autonomías como Valencia, titubea, porque saben que prohibir toros es suicidio electoral en el sur. Sumar y Podemos, en cambio, aplauden a Urtasun, animalistas como Silvia Barrio o Pacma lo idolatran. Pero rumores corren, se dice que el ministro planea una ley orgánica para limitar corridas en menores de edad, o incluso gravar con impuestos ecológicos las ganaderías. Actualidad octubre de 2025, la ILP antitaurina, impulsada por Urtasun, debate en comisión. Testimonios de veterinarios animalistas, VS expertos en patrimonio. Morante, ya retirado, podría testificar, o al menos mandar un vídeo. Imaginaos, el torero desde su finca en Sevilla, capote en mano, desafiando al Congreso. Hablemos de números, porque a los hombres de 45 en adelante nos gustan los hechos. El sector taurino aporta el 0,6% del PIB español, según estudios de Deloitte, 4.000 millones anuales, 200.000 puestos de trabajo, desde ganaderos hasta hoteleros en ferias. En Andalucía, es el 7% del empleo rural. Urtasun lo ignora, enfocándose en ética. Pero ¿y los toros? Se crían en dehesas ecológicas, comiendo hierba natural,
sin antibióticos masivos como en la carne industrial. Morante lo defiende, un toro bravo vive libre hasta el final, no como en mataderos. Sarcasmo. El ministro, que viaja en avión oficial, preocupándose por animales mientras España importa carne de deforestación amazónica. Encuestas de Metroscopia 2025. 60% ve tauromaquia como tradición, pero solo 15% asiste regularmente. Hipocresía nacional. Criticamos, pero aplaudimos Netflix con gladiadores romanos. Y no olvidemos las polémicas personales. Morante ha tenido broncas. En 2018, suspendido por no matar un toro manso. En 2022, una cornada grave en Zaragoza que lo dejó meses fuera. Pero resurge siempre, como Fénix. Urtasun, más tranquilo, como eurodiputado, impulsó el Green Deal, pero en España, su ministerio audita subvenciones culturales, recortando a toros mientras sube presupuestos a Cinelectvi. Rumores, tensiones internas en Sumar, con Yolanda Díaz moderando para no perder votos rurales. Morante, post-retiro, podría montar una academia o dedicarse a la ganadería, pero su sombra política pesa. Abascal lo quiere como símbolo electoral en 2027. Este choque refleja la fractura española. Campo vs Ciudad, conservadores vs Progres. Urtasun representa Barcelona cosmopolita, Morante, Sevilla profunda. En 2025, con elecciones autonómicas en el horizonte, los toros son arma electoral. Ayuso gana puntos en Madrid con ferias. Urtasun, en urbes como Valencia. Actualidad. El debate congresual podría votarse en noviembre. Si pasa, adiós protección. Si no, victoria simbólica para Morante. Ahora entremos en el meollo del asunto. Un debate simulado, como si Morante y Urtasun se plantaran frente a frente en un plató o en el ruedo del Congreso, con micrófonos y sin capote de por medio. Imaginad la escena, caballeros, luces brillantes, público expectante, aficionados con pañuelos blancos y animalistas con pancartas, y los dos protagonistas midiéndose como toro y torero. Morante, con su coleta y esa mirada de artista torturado, empieza fuerte. Señor ministro, usted habla de crueldad, ¿pero ha visto alguna vez un toro bravo en su dehesa? Vive libre, come hierba pura, y solo entra en el ruedo porque es su instinto. Sin tauromaquia, esa raza desaparece, y usted, que se dice ecologista, condena a la extinción lo que predica salvar. Sarcasmo en vena, porque nada como un político de despacho juzgando el campo desde su ático en Chamberí, mientras los ganaderos andaluces pagan impuestos para que él vuele en business a Bruselas. Urtasun, con su traje impecable y ese tono de profesor de instituto progresista, contraataca. Morante, la tauromaquia no es arte, es espectáculo sangriento subsidiado por todos. En 2024, eliminé el Premio Nacional porque el dinero público no puede financiar puñaladas a animales sensibles. Datos del INE, la asistencia cae un 30% anual, las plazas se vacían. Es hora de modernizarnos, de invertir en cultura inclusiva, no en tradiciones del siglo XVIII que repugnan a Europa. Y Morante, sin inmutarse, responde con su estilo pausado, datos manipulados, Ernest. En San Fermín 2025, 500.000 espectadores, en la Feria de Sevilla, abarrotado. Y Europa, los franceses tienen sus corridas, los portugueses sus tercios de varas. Usted quiere borrar España para contentar a Bruselas y a los veganos de Twitter. Ironía pura. El ministro catalán, de una región que intentó prohibir toros y falló estrepitosamente en el Constitucional, ahora quiere imponerlo a Andalucía. ¿No es como un madrileño diciéndole a un vasco cómo cocinar su chuleta? Profundicemos en los argumentos taurinos. Morante defendería el toreo como catarsis colectiva, un ritual que une generaciones. Es arte puro, el dominio del hombre sobre la bestia, pero con respeto. Una Verónica bien hecha es poesía en movimiento, no barbarie. Citando a Ortega y Gasset, que en Meditaciones del toreo, lo eleva a estética suprema. Y económicamente, 200.000 familias dependen de esto. Subvenciones mínimas comparadas con el fútbol, que recibe billones y ni un pero. Urtasun replicaría con ética animal, los toros sienten dolor, miedo. Estudios de neurociencia lo prueban, cortisol disparado, sufrimiento innecesario. Cultura no justifica tortura. Sarcasmo, claro, porque mientras Urtasun audita toros, el matadero industrial masacra millones de vacas sin olés ni arte. Morante lo pincharía, ¿y la pesca? ¿La caza? ¿Por qué solo los toros? Porque son incómodos,
símbolo de la España que usted odia. El debate se calienta con lo político. Morante, usted usa los toros para dividir, como con la lengua o la memoria histórica. Abascal y Ayuso defienden la libertad, usted, la imposición. Urtasun, libertad no es matar animales con fondos públicos. Sumar apuesta por derechos, no por privilegios feudales. Rumores en el aire. Se dice que Morante podría aliarse con Vox para una campaña pro toros, o que Urtasun tiene presiones de Pacma para ir más allá, prohibiendo hasta las novilladas. Actualidad. En el Congreso, la ILP de octubre de 2025 incluye testimonios. Imaginad a Morante testificando: he lidiado 20 años, sé de bravura. Sin nosotros, el campo se desertiza. Urtasun citaría veterinarios: estocadas causan hemorragias agonizantes. Público dividido. Aplausos y pitos. Sarcasmo. Un debate donde el torero gana en carisma, pero el ministro en burocracia. Añadamos capas. El aspecto regional. Morante, sevillano de pura cepa, representa el sur taurino, donde los toros son fiesta mayor, economía viva. En la Puebla del Río, mi pueblo, sin toros no hay nada. Urtasun, barcelonés, encarna el cosmopolitismo catalán, post-2010 con su fallida prohibición. Cataluña avanzó sin toros, diría. Pero Morante avanzó al Constitucional, que lo tumbó por invadir competencias. ¿Ahora nacional? Es revancha. Ironía. El mismo que critica el centralismo ahora centraliza la prohibición. Encuestas 2025. En Andalucía, 80% pro toros. En Cataluña, 70% antitaurinos. España partida, como siempre. Y el toque personal. Morante, con sus polémicas cornadas, suspensiones por no matar toros mansos, humaniza el toreo. He sangrado yo también, no es fácil. Urtasun, impecable, pero criticado por recortes culturales selectivos. Sube cine indie, corta flamenco subvencionados y huele a derechas. Debate sobre menores. Urtasun quiere vetar corridas para 18. Morante, educación en tradición, no censura. Sarcasmo. Protegiendo infantes de olés mientras aprueban series con violencia gráfica en Netflix. Este cara a cara simulado muestra la fractura. Tradición viva vs ideología impuesta. Morante, con retiro fresco, inspira resistencia. Urtasun, con poder, empuja cambio. ¿Pero quién convence a los 45 más que buscan info real? Los hechos. Tauromaquia regulada, con veterinarios en plaza, vs hipocresía animalista que ignora macrogranjas. Rumores. Morante planea gira despedida en 2026, desafiando al ministro. El pulso sigue. No avancemos en el tiempo, que va, quedémonos clavados en esa confrontación hipotética pero tan real en espíritu, donde cada frase es un pase de capa, cada réplica un quite por delantales, y el sarcasmo fluye como el vino en una peña taurina. Imaginad el plató, iluminación cruda que resalta las arrugas de experiencia en el rostro de Morante, su coleta suelta como un desafío, y al otro lado, Urtasun con sus gafas de intelectual urbano, papeles en mano repletos de informes del INE y estudios veterinarios, rodeado de activistas con camisetas de toros no. El moderador, un periodista neutral digamos, uno de esos que han cubierto desde el 23F hasta las primarias de Podemos, intenta mantener el orden, pero el aire está cargado de tensión, como antes de una estocada. Morante arranca, con esa voz grave y andaluza que parece salir de las entrañas de la tierra sevillana. Señor Urtasun, usted, que nunca ha pisado una dehesa ni ha sentido el aliento de un toro bravo a 2 metros, viene a decirnos que nuestra fiesta es crueldad. ¿Ha visto usted cómo se cría un toro de lidia? En fincas de miles de hectáreas, pastando libre bajo el sol de Extremadura o Salamanca, sin hormonas, sin antibióticos como en esas macrogranjas que usted ignora mientras critica nuestras ganaderías ecológicas. Ese animal, señor ministro, es un atleta nato, 500 kilos de músculo, cornamenta afilada, instinto de pelea. No es una vaca lechera atada a una cadena, es el rey del campo, y solo entra en el ruedo porque su bravura lo pide. Sin tauromaquia, ¿qué? Extinción pura y dura de una raza única, la única bovina que no ha sido domesticada para servir al hombre, sino para desafiarlo. Usted, ecologista de salón, condena la biodiversidad que tanto predica. ¿Ironía? Enorme, porque mientras audita nuestras subvenciones de migajas, España importa carne de Brasil deforestando la Amazonía a base de bien. El público taurino asiente, pañuelos ondeando, Morante gesticula con las manos,
como si toreara un invisible toro de burocracia, recordando sus propias faenas. Esa Verónica lentísima en las ventas de 2019, donde el capote rozaba las pezuñas, o el natural profundo en la maestranza que le valió 2 orejas y un rabo. Sarcasmo cercano: venga, Ernest, coja un capote y pruebe. A lo mejor entiende por qué 200.000 familias, ganaderos, mozos de plaza, sastres de trajes de luces, hoteleros en ferias dependen de esto, no de sus sueños utópicos. Urtasun no se achanta, ajusta sus gafas, ojea un dossier con gráficos de caídas en asistencia, ese 30% que repite como un mantra desde 2024, y responde con tono didáctico, como explicando a un alumno rezagado: Morante, respetamos su arte personal, pero la tauromaquia como institución pública es insostenible éticamente. Estudios de la Universidad de Córdoba, citados en mi ministerio, muestran que los toros liberan cortisol en niveles de estrés extremo durante la lidia. El pánico de las varas, el agotamiento en la muleta, la agonía de la estocada. No es bravura, es sufrimiento innecesario en una sociedad del siglo XXI. Eliminé el Premio Nacional en mayo de 2024 porque 50.000 euros públicos no pueden premiar puñaladas. Ese dinero va ahora a festivales inclusivos, a arte contemporáneo que une, no divide. Datos duros. El INE registra 1.500 festejos menos en 2023, plazas semivacías fuera de eventos mediáticos. Europa nos mira con horror, el Parlamento Europeo ha debatido resoluciones antitaurinas, y Cataluña, mi tierra, lideró en 2010 con una prohibición que, aunque recurrida, abrió camino. No es ataque a España, es progreso, invertir en cultura que no dependa de sangre. Sarcasmo del ministro sutil, pero punzante: usted habla de empleo, pero ¿cuántos veterinarios en plaza certifican que el toro sufre noblemente? Es eufemismo para tortura regulada. Y cita detalles: la espada debe entrar entre el cuarto y quinto espacio intercostal, pero fallos comunes causan hemorragias internas de minutos, las banderillas perforan músculos, causando septicemias. El público animalista aplaude, con carteles de toros con ojos llorosos editados en Photoshop. Morante contraataca, levantándose casi de la silla, con esa pasión que ha mostrado en entrevistas post-cornada. Datos selectivos: Ernest. En San Fermín 2025, 500.000 de almas. En la feria de abril, la maestranza a reventar, no semivacía como pinta su ministerio. El sector rebate con cifras de la autoridad competente: 1.800 corridas en 2024, recuperación post-pandemia. ¿Y Europa? Los galos tienen sus cours islandises, los mexicanos sus charrerías sangrientas. Usted quiere una España descafeinada, sin raíces, para contentar a veganos de Instagram. La tauromaquia es catarsis, el hombre frente a la muerte, como en las tragedias griegas o los gladiadores que tanto gustan en sus series de Netflix. Ortega y Gasset lo dijo: el toreo es la lucha del hombre con la muerte encarnada en el toro. Arte supremo, no barbarie. Y económicamente, Deloitte calcula 4.000 millones al PIB, 0,6%, más que muchos museos que usted subvenciona. En Andalucía, 7% del empleo rural, sin toros, desertización, éxodo al norte. He lidiado toros mansos y los he devuelto como en 2018, suspendido por no matarlos, porque respeto la fiesta. ¿Usted respeta el campo? Durante el COVID, 0 ayudas al sector mientras el fútbol chupaba a ERTs. Detalles taurinos a fondo: describe la Verónica capote bajo, toro pasando a milímetros, la chicuelina quite circular, elegante, el volapié en la suerte suprema. Sarcasmo andaluz: vaya a una dehesa de Victorino Martín, ve a toros pastando libres, no como pollos en jaulas que su ética ignora. Urtasun replica, endureciendo: catarsis no justifica dolor ajeno. Neurociencia: los toros tienen neocórtex similar al humano, sienten como nosotros. Mi ILP de octubre de 2025 propone desprotección legal, quitar el status BIC de 2013, impuesto por el PP franquista. No prohibición directa, eso es autonómico, pero fin de fondos nacionales, auditorías a peñas, límites a menores en plazas. Cataluña demostró: tras 2010, turismo cultural subió 20%, si no les. Inversión ética. Presupuestos 2025 suben 30% a derechos animales, cortando privilegios feudales. Cita casos: cornadas fallidas con descabello prolongado, toros agonizando 10 minutos, regulaciones que permiten picas de 80 centímetros público dividido, pitos y olés se mezclan. Morante: ¿y la caza? ¿La pesca con anzuelos? ¿Por qué solo toros? Porque simbolizan la España profunda que odia, la de Abascal y Ayuso, no su Barcelona pija.
Urtasun, caza es control poblacional. Toros, espectáculo. Subvencionamos ética, no rito, el intercambio se alarga. Morante detalla su carrera alternativa en 1997, 20 años de figura. Cornadas en Zaragoza 2022 que lo dejaron en quirófano. Humanizando, sangro yo, arriesgo vida. Urtasun, recortes selectivos, pero justificados por inclusión lectvi en cultura. Regionalismos. Morante defiende Andalucía, fiestas en pueblos, economía viva. Urtasun, Cataluña postprohibición. Encuestas. 60% tradición, pero 70% antitaurino urbano. Rumores en debate. Morante alude a alianzas Vox. Urtasun, presiones Pacma. Sarcasmo constante. Torero gana carisma, ministro papeleo. Detalles infinitos. Tipos de toros. Victorino vs Núñez. Trajes de luces bordados a mano. Veterinarios certificando nobleza. El pulso ético. Arte o tortura. Tradición vs progreso. Con datos, anécdotas, ironías que no acaban.